¿Qué separa a una persona común de un criminal que ha pasado a la historia por su crueldad? ¿Es una cuestión de moral, de crianza o algo enterrado profundamente en nuestra propia biología? Bienvenidos a El Gen del Mal. Mi nombre es Grisi y este es un espacio dedicado a la ciencia detrás de la oscuridad. Diseccionaremos a los asesinos famosos. En este canal, alejándonos del morbo superficial. Aquí tomaremos los expedientes de los asesinos más famosos y temidos de la historia para realizar un análisis diferente. No nos limitaremos a contar sus crímenes. Buscamos respuestas en la neurociencia y la genética. ¿Tenían una amígdala hiperactiva? ¿Portaban variantes del gen MAOA? ¿Qué falló en sus conexiones neuronales para que el mal tomara el control? Ciencia versus justicia. Cada video es una investigación profunda. Estudiaremos los cerebros de figuras infames, sus juicios mediáticos y sus historias personales para determinar si sus actos fueron una elección o una condena biológica. Analizaremos caso a caso, desentrañando si el gen del mal es real en estos famosos depredadores o si es simplemente un mito que intentamos usar para explicar lo inexplicable. Si te apasiona la psicología forense, si te preguntas qué pasaba por la mente de los criminales que marcaron el siglo XX y XXI, si buscas documentarte y adentrarte en lo profundo, has llegado al lugar correcto. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre el libre albedrío. Acompáñanos a descifrar el código oscuro que define a los depredadores más famosos de la historia. La investigación comienza hoy. ¿Te atreves a buscar el gen del mal con nosotros? Capítulo 1. El origen. Existen mentes que funcionan de una manera que la mayoría no podemos ni imaginar. Brian Dugan era una de esas mentes. Un hombre capaz de cometer actos atroces sin que su pulso temblara ni un segundo. ¿Es posible que la maldad absoluta no sea una elección, sino una condición biológica? Hoy exploramos el escalofriante caso de Dugan y el descubrimiento que cambió la criminología para siempre: el rastro del horror. En el año 1983, el estado de Illinois vivió una auténtica pesadilla. Una serie de desapariciones sin resolver mantenía a todos encerrados tras sus puertas. Cuando la policía finalmente detuvo a Brian Dugan, no encontraron a un monstruo que gritaba, sino a un hombre de una calma aterradora. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, sino una lectura fría de hechos, detallando cada crimen con una precisión quirúrgica que helaba la sangre de los investigadores. El giro científico y cerebral. Durante su juicio, ocurrió algo que rompió los esquemas legales de la época. La defensa no pidió perdón, pidió un escáner cerebral de alta resolución. Los neurocientíficos descubrieron que la amígdala de Dugan, el centro neurálgico de las emociones y la empatía en el cerebro humano, estaba prácticamente apagada ante el dolor ajeno. No es que no quisiera sentir empatía, es que su propia estructura cerebral no se lo permitía. El dilema moral final. Este hallazgo nos sitúa ante un dilema ético profundo. ¿Podemos culpar legalmente a alguien por tener un cerebro biológicamente defectuoso? Si el mal está codificado en nuestras neuronas, ¿qué significa realmente la justicia? Brian Dugan nos dejó una pregunta que la ciencia aún intenta responder en este siglo. ¿Nacemos con el destino escrito en nuestros genes? Lo que descubrimos en el cerebro de Brian Dugan fue solo la punta del iceberg. Para entender realmente el origen de la maldad, debemos descender a un nivel mucho más profundo: nuestro código genético. ¿Es posible que existan instrucciones escritas en nuestro ADN que nos predispongan a la violencia extrema? La ciencia moderna cree haber encontrado una respuesta en el gen MAOA, el gen guerrero, MAOA. El gen MAOA es el encargado de producir una enzima que regula neurotransmisores vitales como la serotonina y la dopamina. Sin embargo, existe una variante de baja actividad conocida popularmente como el gen guerrero. Cuando este gen no funciona correctamente, el cerebro se ve inundado por sustancias que nublan el juicio y disparan la agresividad ante la mínima provocación. Es como tener un vehículo con un motor extremadamente potente, pero sin frenos. El experimento de la naturaleza. A finales del siglo XX,
un estudio en los Países Bajos reveló algo asombroso. Una familia entera de hombres presentaba un historial de violencia descontrolada durante generaciones. Al analizar su sangre, los científicos descubrieron que todos compartían la misma mutación en el gen MAOA. Era la primera vez que la ciencia lograba trazar una línea directa entre una letra defectuosa en el ADN y un comportamiento criminal sistemático. La epigenética, el interruptor ambiental. Pero tener el gen no lo explica todo. Aquí entra en juego la epigenética. Los estudios demuestran que el gen del mal suele permanecer dormido a menos que un trauma externo lo despierte. El maltrato infantil o un entorno de extrema violencia actúan como el interruptor que activa esta predisposición biológica. Sin el trauma, el gen puede no manifestarse nunca. Es la combinación perfecta entre una semilla defectuosa y un suelo contaminado. Cierre de bloque. El caso de James Fallon. Para complicar aún más las cosas, existe el caso del neurocientífico James Fallon. Mientras estudiaba cerebros de asesinos, descubrió que su propio escáner cerebral era idéntico al de un psicópata. Tenía los genes y la estructura cerebral de un criminal, pero nunca había lastimado a nadie. ¿Qué lo salvó a él y condenó a otros? Prepárate, porque en la próxima parte analizaremos el delgado hilo que separa a un científico de un monstruo. Imagina pasar toda tu vida estudiando la mente de los asesinos más peligrosos del mundo, solo para descubrir que tú eres uno de ellos. Esto fue lo que le sucedió al neurocientífico James Fallon. Mientras analizaba una pila de escáneres cerebrales de su propia familia para un estudio sobre el Alzheimer, encontró una imagen que lo dejó helado. El cerebro mostraba una inactividad total en las áreas de la empatía y el control de impulsos. Era, según sus propios criterios, el cerebro de un psicópata clínico. La verdad en la sangre. Pensando que se trataba de un error de etiquetado, Fallon decidió hacerse una prueba genética. Los resultados fueron aún más aterradores. No solo tenía el cerebro de un criminal, sino que poseía todas las variantes del gen guerrero MAOA. Técnicamente, James Fallon tenía el hardware biológico perfecto para ser un asesino en serie. Sin embargo, era un hombre de familia exitoso y un científico respetado. ¿Cómo era esto posible? El factor determinante, el entorno. La respuesta de Fallon cambió nuestra forma de entender el gen del mal. Él atribuye su vida pacífica a una infancia extremadamente feliz y llena de afecto. Su teoría sugiere que los genes son como armas cargadas, pero es el entorno el que aprieta el gatillo. Sin el trauma o el abuso infantil que activa estas secuencias genéticas, el depredador biológico nunca llega a despertar. La biología propone, pero la crianza dispone. El dilema de la autopercepción. Este caso nos obliga a mirar el espejo con miedo. Si la diferencia entre un científico y un criminal es solo un entorno seguro, ¿cuántos psicópatas funcionales caminan entre nosotros cada día? James Fallon confesó que, tras conocer su biología, empezó a notar que su falta de empatía era real, pero que la había compensado con lógica y reglas sociales durante toda su vida. Cierre de bloque. La ley frente al ADN. El descubrimiento de Fallon abrió una caja de Pandora en los tribunales. Si los genes pueden estar ahí sin causar el crimen, ¿sigue siendo válida la defensa biológica en un juicio? En la siguiente parte, veremos los casos reales donde los abogados intentaron usar el ADN para salvar a sus clientes de la pena de muerte. No te vayas, porque el juicio contra la biología está por comenzar. Cuando la ciencia detrás del gen MAOA comenzó a ganar terreno, los tribunales de todo el mundo se encontraron ante un dilema monumental. Si una persona tiene una predisposición biológica a la violencia, ¿es justo juzgarla con los mismos criterios que a alguien sin esa condición? Los abogados defensores vieron en esto una oportunidad única. El objetivo ya no era demostrar la inocencia, sino argumentar una responsabilidad disminuida. La defensa era clara y directa. No fue mi cliente, fue su genética. El primer gran temblor en el mundo legal sacudió a Italia en 2009. Abdelmalek Bayout, condenado por un homicidio particularmente violento,
vio su sentencia reducida después de que se demostrara que portaba variantes genéticas asociadas a la agresividad. Por primera vez en la historia, un juez europeo consideró que los genes podían ser un factor atenuante. La noticia recorrió el planeta y planteó una pregunta inquietante. ¿Estamos creando un sistema donde el ADN puede ser una excusa para cometer crímenes? Sin embargo, esta estrategia de defensa es un arma de doble filo. Mientras algunos jueces interpretan la presencia del gen MAOA como una razón para mostrar compasión, otros lo ven como un motivo de alarma. Si un criminal tiene, por así decirlo, el mal inscrito en sus genes, ¿no significa eso que es imposible de rehabilitar? Para ciertos fiscales, la prueba genética no es un atenuante, sino la confirmación de que esa persona representa un peligro constante para la sociedad y, por lo tanto, debería ser encerrada de por vida. Ponte en la piel de un jurado por un momento. Imagina tener que decidir el destino de alguien basándote en gráficos de neurotransmisores y complejas secuencias de ADN. La sofisticación de la neurociencia choca de frente con la simplicidad de las leyes tradicionales. ¿Estamos realmente preparados para un futuro donde los juicios se decidan más en un laboratorio que en una sala de tribunal? La línea que separa el libre albedrío del determinismo biológico nunca ha sido tan difusa y delgada. Pero el debate no se detiene en la sentencia. Si aceptamos que la genética influye en el comportamiento criminal, ¿cuál es el siguiente paso? Pruebas de ADN obligatorias para toda la población. ¿Prisión preventiva para aquellos que nazcan con la variante genética incorrecta? Prepárate, porque en la siguiente parte vamos a explorar el oscuro futuro de la prevención del crimen. El mundo que vimos en la película Minority Report podría estar mucho más cerca de lo que te imaginas. El fin de la presunción de inocencia. Si la neurociencia logra predecir, con una precisión del 90%, quién tiene altas probabilidades de cometer un delito, ¿tenemos el derecho ético de intervenir antes de que la persona haga algo? Entramos en el terreno de la prevención de riesgos. Imagina un futuro donde tu seguro médico o tu historial laboral dependa de un test genético. Si el sistema te etiqueta como de alto riesgo, ¿está tu libertad en peligro antes de haber cometido un solo error? La arquitectura del control. La tecnología ya permite mapear la actividad cerebral en tiempo real. Estamos pasando de juzgar actos a juzgar intenciones biológicas. El peligro es claro. Si convertimos la biología en una sentencia, el libre albedrío desaparece de la ecuación legal. ¿Qué queda de nuestra humanidad si somos clasificados por nuestra configuración neuronal antes de que tengamos la oportunidad de elegir nuestro propio camino? El mercado de la modificación. ¿Qué pasará cuando la ingeniería genética permita editar estas predisposiciones? Si pudiéramos desactivar el gen MAOA en un embrión, ¿deberíamos hacerlo? La eugenesia, un concepto que creíamos enterrado en el siglo XX, está volviendo a la mesa de debate bajo el disfraz de la medicina preventiva. Estamos ante el dilema de modificar la naturaleza humana para eliminar la violencia, al precio de perder la diversidad que nos hace individuos. El riesgo de la estigmatización. El mayor peligro no es la tecnología, es la etiqueta. Una vez que alguien es marcado como biológicamente propenso al mal, la sociedad tiende a tratarlo como tal. Este sesgo crea una profecía autocumplida. Si todos te ven como un criminal, es mucho más probable que termines siéndolo. La biología, lejos de liberarnos de la culpa, podría estar creando un nuevo sistema de castas donde tu ADN determina tu estatus social y legal. Cierre de bloque. Hacia el final. ¿Estamos construyendo un mundo más seguro o una jaula de cristal basada en nuestros genes? La respuesta a esta pregunta definirá la próxima era de la humanidad. En nuestra última parte, haremos el balance definitivo. ¿Puede el alma humana superar las limitaciones de nuestra propia biología? Prepárate para el desenlace de esta investigación. A lo largo de este viaje, hemos explorado los rincones más oscuros de la neurociencia y la ley. Hemos visto cómo una pequeña mutación en el gen MAOA o una amígdala silenciosa pueden crear un mapa hacia la violencia. Pero al final del camino,
nos queda la pregunta más importante. ¿Es nuestro ADN nuestra sentencia? La respuesta, sorprendentemente, es un rotundo no. La libertad en la elección. El caso de James Fallon, el neurocientífico que tenía el cerebro de un psicópata pero eligió la bondad, es la prueba definitiva de que no somos esclavos de nuestros genes. La biología nos da el escenario, las piezas y las herramientas, pero somos nosotros quienes escribimos el guión de nuestra vida cada día. La resiliencia humana, el amor, la educación y la búsqueda de propósito son fuerzas que ninguna mutación genética puede silenciar por completo. Un nuevo paradigma de justicia. El futuro de la justicia no debe ser castigar el código genético, sino entender las condiciones que permiten que el mal florezca. Necesitamos una sociedad que intervenga en la pobreza, en el trauma infantil y en la salud mental. No con muros, sino con apoyo. Entender la biología no es perdonar el crimen, es quitarnos la venda de los ojos para construir una prevención real y humana. El alma versus la máquina. Quizás la lección más valiosa de El gen del mal es que somos más que la suma de nuestras neuronas. Somos seres capaces de trascender nuestras propias limitaciones biológicas mediante la conciencia y la voluntad. La pregunta no es qué dice nuestro código genético, sino qué decidimos hacer con el tiempo que tenemos. El mal puede estar en los libros de texto de biología, pero la bondad sigue siendo nuestra elección más poderosa. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.